Antes de comenzar, cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos recuerdan lo que significa ser libres. El sol nacía brillante sobre los campos de caña de azúcar de la granja Montenegro, en el interior del Brasil colonial. Corría el año 1580, y las tierras del coronel Álvaro Montenegro se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El verde ondulante de las cañas se movía con el viento, mientras decenas de esclavizados trabajaban bajo el sol implacable, vigilados por capataces que no dudaban en usar el látigo ante la más mínima vacilación. La gran casa se alzaba sobre una colina suave, con sus paredes encaladas y balcones espaciosos, símbolo de poder y prosperidad. Pero detrás de esa fachada blanca y ordenada, se escondían silencios que el tiempo había aprendido a callar. En esa casa vivía Catarina Montenegro, esposa del coronel, una mujer de 32 años cuyo rostro mostraba señales de una tristeza antigua, más profunda que cualquier arruga. No era la edad lo que pesaba en su mirada, sino los años de obediencia, de una vida en la que su voz ya no contaba. Supervisaba la cocina, organizaba la casa, recibía visitas, todo lo hacía con un silencio que se había vuelto parte de ella. El coronel Álvaro no era hombre de conversación, sino de órdenes. Y ella, como se esperaba, obedecía. Así era la vida en aquella hacienda, jerarquías que nadie se atrevía a cuestionar. Esa mañana de abril, mientras Catarina observaba desde el balcón, escuchó los gritos en el patio. Habían llegado más personas encadenadas. Ella no miró. Nunca lo hacía. Le resultaba más fácil fingir que no existían los rostros agotados, los ojos vacíos de quienes ya no esperaban nada. Pero algo distinto ocurrió ese día. Entre los recién llegados había una mujer joven, de unos 20 años, piel oscura y brillante bajo el sol. No era solo su belleza lo que llamaba la atención, sino la forma en que caminaba, incluso encadenada. No bajaba la mirada. Sus ojos, serenos y firmes, parecían desafiar el mundo entero. El coronel observaba la nueva mercancía humana con la indiferencia habitual. Pero cuando la vio, dudó. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz grave. Amara, respondió ella, firme, sin temblar. El coronel arqueó una ceja. Una esclava que hablaba con claridad era algo poco común. Dicen que sabe leer y escribir, agregó el capataz, Sebastián, un hombre delgado y de mirada dura. Álvaro asintió. Entonces quedará en la casa grande, dijo con un tono medido. Veremos si resulta útil. Desde el balcón, Catarina sintió un escalofrío. No supo por qué, pero esa mujer despertó en ella algo que no podía nombrar. Curiosidad, quizás, o tal vez esperanza. Esa noche, durante la cena silenciosa con su esposo, el coronel comentó con indiferencia. Hoy llegó una nueva esclava educada. Dicen que servirá bien en la casa. Catarina solo asintió. Pero su corazón latía más rápido. Más de lo que debía. Al día siguiente, Amara fue presentada a los demás esclavizados que trabajaban dentro de la casa grande. La cocinera Joana, la veterana Teresa y Benedita, encargada de la limpieza, la miraban con una mezcla de desconfianza y cautela. En un lugar donde la vida dependía de mantener un perfil bajo, la llegada de alguien nuevo siempre significaba peligro. Pero Amara no mostró miedo. Saludó a todos con respeto, escuchó con atención las instrucciones y, cuando Joana le explicó la rutina del día, hizo preguntas precisas que sorprendieron a todos. ¿Tú, sabes leer?, preguntó la cocinera, sin ocultar su asombro. Sí, respondió Amara con voz serena. Aprendí con un sacerdote jesuita. ¿Y por qué te vendió?, intervino Teresa, con curiosidad infantil. Amara bajó la mirada un instante. Murió, dijo suavemente. Sus herederos no quisieron quedarse con una esclava que sabía leer. Dijeron que era peligroso. El silencio que siguió fue pesado.
Todos sabían lo que significaba ser considerado peligroso en aquel lugar. Durante los días siguientes, Amara cumplió sus tareas con una calma que desarmaba. Era eficiente, prudente, y parecía comprender de inmediato lo que los demás necesitaban. Pronto, su principal función se convirtió en acompañar a Katarina en sus labores diarias. Al principio, la señora apenas le hablaba. Le daba órdenes cortas, sin mirarla a los ojos, como si temiera que algo en esa joven pudiera reflejar lo que ella misma había olvidado sentir. Pero Amara no se intimidó. Cumplía cada tarea con una delicadeza que contrastaba con la dureza del lugar. Una tarde, mientras Katarina cosía en el cuarto de costura, dejó caer una caja llena de hilos de colores. Los carretes rodaron por el suelo y ella, nerviosa, intentó recogerlos. Sus manos temblaban, como siempre que estaba sola. Amara entró en silencio. Se arrodilló a su lado y comenzó a ayudarla sin decir palabra. Sus movimientos eran seguros, organizando los hilos por color, uno a uno. «Gracias», murmuró Katarina, sorprendida de oír su propia voz. Amara levantó la vista, y por primera vez, sus miradas se cruzaron de verdad. En los ojos de esa mujer, Katarina vio algo que no recordaba haber visto en mucho tiempo: humanidad intacta. Dignidad. Calma. Una fuerza silenciosa. «No tiene que agradecerme, señora», dijo Amara con suavidad. «Pero es amable de su parte hacerlo». Nadie la había llamado amable en años. Esa noche, mientras el coronel dormía roncando a su lado, Katarina permaneció despierta. No podía dejar de pensar en esa mirada, en la serenidad de su voz, en esas manos firmes recogiendo hilos del suelo. En la gran casa de los silencios, por primera vez en mucho tiempo, algo comenzó a moverse dentro de ella. Algo peligroso. Algo que se parecía demasiado a la esperanza. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero imposible de ignorar, dentro de la granja Montenegro. La presencia de Amara comenzó a sentirse en cada rincón de la casa grande. Su modo de caminar, su manera de hablar sin temor, la serenidad con la que hacía las cosas, todo parecía alterar el aire mismo del lugar. A diferencia de los demás esclavizados, que mantenían la cabeza gacha y solo hablaban cuando se les ordenaba, ella tenía una forma distinta de existir. No desafiaba abiertamente las reglas, pero su simple manera de estar en el mundo era una declaración silenciosa de dignidad. Incluso el coronel Álvaro notó el cambio. Su esposa, que antes parecía apagada, mostraba ahora un leve brillo en los ojos. Lo atribuyó a la buena administración del hogar y no le dio importancia. Pasaba casi todo su tiempo entre los campos de caña y los negocios. La casa grande, en su mente, era territorio de mujeres. Y mientras todo funcionara, no intervendría. Pero no todos pensaban igual. El capataz Sebastián, de mirada dura y pasos pesados, comenzó a observar a Amara con atención. Había algo en ella que lo irritaba profundamente: su belleza, su inteligencia, su seguridad. En un mundo construido sobre el miedo, esa calma era una amenaza. Una mañana la encontró en el jardín recogiendo hierbas para la cocina. «Tú, Amara», gritó con su voz áspera, «escuché que sabes leer». «¿Es cierto?». Ella lo miró con serenidad. «Sí, señor». Sebastián escupió al suelo. «Un esclavo que aprende a leer, aprende a pensar. Y un esclavo que piensa, es un problema. Aquí no se toleran los problemas. Ten cuidado». Amara no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza. A los ojos del capataz, aquel gesto parecía una burla. Desde ese día, Sebastián comenzó a vigilarla con más atención, esperando el momento exacto en que pudiera atraparla en un error. Mientras tanto, dentro de la casa, algo mucho más poderoso y silencioso comenzaba a crecer. Katarina descubría que Amara no solo era eficiente, sino también buena compañía.
Conversaban mientras bordaban, y entre costuras e hilos, se colaban pensamientos prohibidos. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Catarina preguntó en voz baja. «¿Dijiste que el sacerdote te enseñó a leer, también te enseñó filosofía?» «Sí», respondió Amara con una leve sonrisa. «Decía que el conocimiento era lo único que nadie podía robarnos». Catarina la escuchaba con atención, casi sin respirar. Nadie en esa casa le hablaba de esas cosas. Nadie le hacía sentir que pensar todavía podía ser un acto de libertad. Y por primera vez, comprendió que el alma también podía estar encadenada, incluso detrás de los muros más elegantes. Los días pasaron y la convivencia entre Catarina y Amara se fue transformando de algo funcional en algo profundamente humano. Catarina, que siempre había sido silenciosa y distante, empezó a buscar la compañía de Amara casi sin darse cuenta. Le pedía su opinión sobre pequeños detalles del día, sobre las flores del jardín, sobre cómo organizar la despensa o qué preparar para la cena. Para cualquiera, podían parecer conversaciones simples, pero para Catarina significaban muchísimo. Significaban ser escuchada. Significaban que su presencia tenía valor. Amara, por su parte, cuidaba de Catarina con una delicadeza que no nacía de la obligación, sino de una empatía genuina. Sabía cuando la señora estaba triste y encontraba formas sutiles de aliviarla, una taza de té preparada con hierbas calmantes, una flor dejada sobre la mesa, una historia contada suavemente mientras trabajaban juntas. Y entonces llegó aquella noche. Una noche sin viento, en la que la casa grande parecía más silenciosa que nunca. Catarina se despertó sobresaltada por una pesadilla, con el corazón acelerado y la respiración temblorosa. El coronel dormía profundamente a su lado, ajeno a todo. Ella necesitaba aire. Necesitaba salir de esa habitación que se había convertido en una jaula. Así que se levantó en silencio, bajó las escaleras descalza y se dirigió a la cocina buscando un poco de tranquilidad. Pero no estaba sola. Junto al fuego casi apagado, Amara estaba sentada, observando las brasas como si pudiera leer historias en ellas. Cuando escuchó los pasos, se puso de pie de inmediato. ¿Se encuentra bien, señora Catarina?, preguntó con preocupación sincera. Catarina abrió la boca para decir sí, para fingir que todo estaba bien, pero las palabras no salieron. En su lugar, comenzaron a caer lágrimas silenciosas, lágrimas contenidas por años, lágrimas que ella nunca se había permitido mostrar. Amara no dudó. Se acercó y, con un gesto suave, posó una mano en su brazo, como si su toque pudiera sostenerla sin romperla. «Aquí nadie la está mirando», susurró. «Si necesita llorar, puede hacerlo». Y Catarina lloró. Lloró por los años de silencio, por la vida que nunca eligió, por los días en los que su voz no importó. Lloró por la soledad que la consumía aún rodeada de lujos. Amara permaneció a su lado, firme, presente, sin emitir juicio alguno. Su compañía era un refugio silencioso. Cuando las lágrimas por fin cesaron, Catarina respiró profundamente, sintiéndose ligera por primera vez en mucho tiempo. Levantó la mirada y encontró los ojos de Amara, llenos de una compasión tan profunda que casi le dolió. Esa mirada lo cambió todo. Ya no eran señora y esclava. En ese instante eran dos mujeres, dos almas que se reconocían en su vulnerabilidad. «Gracias», susurró Catarina. «Siempre», respondió Amara, con una promesa guardada en la voz. Aquella noche marcó un antes y un después. Y aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta, algo había empezado, algo que ya no sería posible detener. El verano llegó con un calor sofocante que envolvía cada rincón de la granja Montenegro, pero no fue solo el clima lo que empezó a sentirse diferente. Catarina despertaba cada día con el corazón acelerado, esperando el momento en que vería a Amara. Se repetía a sí misma que todo era simple coincidencia, que disfrutaba su compañía porque la hacía sentir menos sola,
pero en el fondo sabía que aquello iba mucho más allá. Las tardes se convirtieron en su momento favorito. Después del almuerzo, cuando el coronel se marchaba a supervisar los campos, Katarina y Amara se retiraban al cuarto de costura, un espacio apartado donde las conversaciones podían fluir sin miedo. Ahí, entre bordados y luz dorada entrando por la ventana, surgían confesiones que ninguna de las dos había compartido jamás. Amara le hablaba de los libros que había leído, de las ideas que desafiaban el orden establecido, de pensamientos que eran un riesgo para cualquiera que no perteneciera a la élite. Katarina la escuchaba hipnotizada. «Dijiste que ese sacerdote te enseñó filosofía», susurró un día. «Sí», respondió Amara. «Él decía que una vida sin reflexión era como caminar dormido». «Entonces, yo nunca he vivido», murmuró Katarina, con un hilo de voz. Amara dejó el bordado a un lado y la miró con una seriedad llena de ternura. «Está reflexionando ahora. Está despertando. Eso ya es vivir». Esa frase golpeó a Katarina con una mezcla de alivio y miedo. «Me asusta», confesó. «Me asusta pensar, sentir, cosas que no debería». Amara guardó silencio unos segundos. «Yo también siento cosas que no debería», admitió por fin. «Cosas que me hacen perder el sueño». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Katarina con el corazón temblando. La respuesta no llegó de inmediato. Amara parecía medir cada palabra, como si el peligro tuviera forma y respirara sobre ellas. «Creo que usted merece ser feliz», dijo al fin. «Y creo que, me gustaría ser parte de esa felicidad». El bordado cayó de las manos de Katarina. Su pecho ardía. Las palabras se quedaban atoradas en su garganta, luchando por salir. «Perdóneme, señora», dijo Amara, retrocediendo un paso. «Dije demasiado. No debí». «No», interrumpió Katarina, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Yo también pienso en esas cosas». La habitación se llenó de un silencio que pesaba, pero que también las atraía, como si algo invisible las uniera. Katarina se puso de pie, temblando, buscando aire. Se acercó a la ventana fingiendo observar el jardín, cuando en realidad intentaba ordenar el torbellino dentro de su pecho. «Esto es una locura», murmuró. «Nadie puede saberlo. Nadie lo sabrá», respondió Amara acercándose, con una serenidad que le daba coraje. «Podemos ser cuidadosas». Katarina se giró y la miró con una mezcla de miedo y deseo. «¿Sabes lo que podría pasar? A ti, y a mí». «Lo sé», respondió Amara. «Pero por primera vez en mi vida estoy dispuesta a arriesgarme por algo que siento real. Por alguien que me ve como persona». Esas palabras rompieron la última barrera. Katarina avanzó, lenta pero decidida. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Levantó la mano, tocó su mejilla con un cuidado reverente, como si temiera que Amara pudiera desvanecerse. «No hay vuelta atrás», susurró Katarina. «Lo sé. Y estoy lista», respondió Amara. Y entonces, finalmente, sus labios se encontraron por primera vez. Un beso suave, tembloroso, lleno de años de silencio, de hambre de afecto, de una libertad que apenas empezaba a nacer entre ellas. Cuando se separaron, ambas estaban cambiadas para siempre. Después de aquel primer beso, nada volvió a ser igual dentro de la granja Montenegro. Pero tampoco podía notarse. El riesgo era demasiado grande. Así que Katarina y Amara desarrollaron una especie de danza silenciosa, una coreografía hecha de miradas fugaces, sonrisas apenas visibles y toques que parecían accidentales, pero que para ellas lo significaban todo. En público, Katarina daba órdenes con su habitual serenidad y Amara obedecía como cualquier otra trabajadora de la casa. Pero cuando nadie las veía. Un roce de manos en el pasillo.
Una mirada que duraba un segundo más de lo permitido. Una leve inclinación de la cabeza que solo ellas entendían. Por las noches, cuando el coronel dormía profundamente, Katarina bajaba a la cocina con pasos silenciosos. Ahí se encontraba con Amara, y durante escasos minutos que se sentían eternos, podían hablar, reír suavemente y sostenerse en la oscuridad, sabiendo que ese era el único espacio verdaderamente suyo. Pero no eran las únicas despiertas. La vieja cocinera Joana, que llevaba años trabajando en la casa grande, comenzó a notar cosas que otros pasaban por alto. La ausencia de Amara en la madrugada. La expresión distinta de Katarina. La cercanía que no podía explicarse solo con trabajo doméstico. Una noche, cuando Amara regresaba a su cuarto después de despedirse de Katarina, Joana la interceptó en la penumbra de la cocina. «Niña», susurró con gravedad, «estás jugando con fuego». Amara no intentó fingir. «Lo sé, Joana». «No, no lo sabes», respondió la anciana acercándose a ella. «Si se enteran, no habrá compasión. A ti te costará la vida. Y a ella, también». Amara tragó hondo, pero no dio un paso atrás. «¿Y qué quieres que haga? ¿Fingir que no siento lo que siento? ¿Volver a apagarme como si no tuviera corazón?» «Quiero que sobrevivas», dijo Joana, con una tristeza que venía de demasiados años viendo tragedias repetirse. «La supervivencia es lo único que nos queda». Amara bajó la mirada solo un instante. «Sabes, Joana, por primera vez en mi vida, siento que estoy viva de verdad. Y si tengo que elegir entre una vida larga sin alma, o una vida real aunque sea corta, elijo la segunda». La anciana suspiró, negando lentamente con la cabeza. «Eres joven. ¿Todavía crees que el amor puede contra todo?» «No creo», dijo Amara con calma. «Pero espero. Y eso ya es mucho más de lo que tenía antes». Joana la miró largo rato, y al final, con un gesto maternal, le tocó la mejilla. «Que Dios te cuide, hija, porque nadie más podrá hacerlo». Mientras tanto, en la casa grande, Katarina no podía dejar de sonreír al recordar los breves minutos que había compartido con Amara esa noche. Algo dentro de ella renacía, aunque no sabía qué, al mismo tiempo. Alguien más comenzaba a observarlas demasiado de cerca. A la distancia, oculto entre sombras, Sebastián, el capataz, había empezado a sumar piezas. Miradas. Ausencias. Pequeños gestos que no encajaban. Y aunque aún no sabía qué era lo que ocurría, sabía que estaba a punto de descubrirlo. El paso de las semanas solo intensificó lo inevitable. Katarina y Amara habían encontrado una manera de existir juntas sin levantar sospechas, o al menos eso creían ellas. Pero Sebastián, el capataz, no era un hombre fácil de engañar. Llevaba años observando cada rincón de la hacienda, detectando cualquier desviación del orden que él consideraba sagrado. Su instinto era agudo, casi animal, y algo dentro de él llevaba tiempo diciéndole que había una irregularidad en la casa grande. Un detalle aquí. Una ausencia allá. Un gesto que duraba demasiado. Al principio eran solo sospechas vagas, nada que pudiera afirmar con seguridad. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Y Sebastián, una vez intrigado, no descansaba hasta arrancar la verdad de raíz. Una tarde, mientras pasaba cerca del cuarto de costura, escuchó algo que no debía. Risas. Risas ligeras, libres, íntimas. Risas que no parecían venir de una señora dando instrucciones a una trabajadora, sino de dos personas compartiendo algo profundamente personal. Con el ceño fruncido, se acercó de puntillas a la ventana lateral, esa que casi nadie usaba. Desde ahí podía ver parte de la habitación sin ser visto. Lo que vio lo dejó paralizado. Katarina y Amara estaban sentadas muy cerca, inclinadas hacia la misma labor de costura, hablando en voz baja,
con una complicidad que rompía todas las reglas de aquella hacienda. Estaban demasiado juntas. Demasiado conectadas. Demasiado próximas. El capataz apretó la mandíbula. No tenía pruebas contundentes todavía, pero algo dentro de él, esa mezcla de prejuicio, poder y orgullo herido, le gritaba que aquello no era normal. Los días siguientes se dedicó a vigilar discretamente. No quería cometer el error de levantar una acusación sin pruebas. Sabía que el coronel Álvaro podía perdonar muchas cosas, pero no la incompetencia. Una noche sin luna, mientras daba su ronda habitual, vio luz en la cocina. Se acercó sin hacer ruido, pegado a la pared, avanzando como si fuera parte del paisaje. Cuando asomó la mirada por la ventana, el aire se le atascó en el pecho. Catarina estaba abrazando a Amara. No como una señora corrigiendo a una empleada. No como alguien dando consuelo por obligación. Era un abrazo de cercanía profunda. De afecto. De algo prohibido. Y unos segundos después, vio el beso. Claro. Directo. Indiscutible. Sebastián retrocedió, aturdido. Lo que acababa de presenciar desafiaba no solo las normas de la casa, sino de toda la sociedad de la época. Una señora con una esclavizada. Una mujer con otra mujer. Dos transgresiones que, para él, eran inconcebibles. Parte de él quiso correr de inmediato a despertar al coronel. Pero la otra parte, la calculadora, la que lo había convertido en un capataz temido y respetado, sabía que necesitaba más. No bastaba con lo que había visto una vez. Necesitaba confirmarlo. Asegurarse. Armar un caso imposible de desmentir. Y así, durante días, Sebastián se convirtió en sombra. Espiaba cada paso, escuchaba detrás de puertas, seguía silenciosamente los movimientos de ambas mujeres. Hasta que finalmente, tras varios encuentros nocturnos observados en secreto, tuvo lo que necesitaba. Tenía pruebas. Tenía la historia completa. Tenía la verdad que destruiría la vida de ambas mujeres. Y en una tarde que marcaría un antes y un después en la hacienda, Sebastián caminó firme hacia la oficina del coronel Álvaro, listo para soltar una bomba que incendiaría todo. Porque ya había llegado el momento. El momento que cambiaría sus destinos para siempre. Sebastián llegó hasta la oficina del coronel Álvaro Montenegro con una mezcla de excitación oscura y falsa solemnidad. Tocó la puerta con los nudillos, sabiendo que lo que estaba a punto de decir no solo cambiaría la vida de dos mujeres, sino que también lo pondría a él en una posición de poder. Entre, ordenó el coronel sin levantar la vista de los libros de contabilidad. Sebastián respiró hondo, como si necesitara preparar el ambiente. Señor, tengo que hablar con usted. Es algo urgente. Y privado. El coronel levantó la mirada, apenas molesto. La expresión del capataz no era la habitual. Eso llamó su atención. Hizo un gesto para que el otro capataz que estaba con él se retirara. Una vez solos, Sebastián dio un paso al frente. Su voz era baja, grave, controlada. Señor, lo que voy a decir no es fácil, pero es mi deber hacerlo. Álvaro entrecerró los ojos. Diga lo que tenga que decir. Sebastián dudó unos segundos, no por decencia, sino para aumentar el impacto. Señor. Su esposa y la esclava Amara, respiró hondo, tienen una relación inapropiada. El silencio cayó como un golpe seco. El coronel no entendió al principio. ¿Cómo iba a hacerlo? La sola idea era inconcebible en su mundo. ¿Qué dijo? Preguntó, con la voz tan baja que parecía el preludio de una tormenta. Que las he visto, señor. Varias veces. A solas. De noche. Abrazándose. Besándose. Como si fueran, no terminó la frase.
El rostro del coronel empezó a tornarse rojo, las venas del cuello marcaron una línea dura. Se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. Me está diciendo que mi esposa, con una esclava. Cada palabra era un golpe. Sí, señor, confirmó Sebastián, con la seguridad de alguien que disfruta teniendo poder por un instante. Lo vi con mis propios ojos. La respiración del coronel se volvió pesada. Un silencio denso llenó la habitación. Luego, de pronto, golpeó la mesa con tanta fuerza que la tinta y los papeles saltaron al aire. «¡Cállese!», rugió. «No quiero sus lamentos. Quiero saber. ¿Dónde están?». «En la casa, señor», respondió Sebastián. «Ambas están allí». El coronel salió de la oficina como una sombra gigantesca, cargada de furia. Sebastián lo siguió, sabiendo que el desenlace sería violento, pero también inevitable. Atravesaron el patio a zancadas. Subieron las escaleras de la casa grande. Adentro, en la sala de costura, Catarina y Amara reían suavemente, ajenas al desastre que se aproximaba. Compartían un pequeño momento de paz. Uno de esos momentos que nacen para ser recordados toda la vida. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. El coronel llenó el marco como una tormenta humana. Catarina se puso de pie, pálida. Amara también se levantó, instintivamente colocándose medio paso delante de ella, como si pudiera protegerla del daño. «Álvaro», murmuró Catarina, temblando. «No me hables», gritó él, sin dejarla terminar. Se acercó a pasos furiosos. «¿Cómo te atreves a deshonrarme así? ¿Cómo te atreves a traer esta vergüenza a mi casa?». «Señor», intentó interceder Amara. Pero él se giró hacia ella con odio. Tú sedujiste a mi esposa. Tú trajiste esa suciedad aquí». «No fue así», susurró Catarina con una fuerza que jamás había tenido. «Amara no me sedujo. Yo también la amo». Esa frase explotó en la habitación. Fue como si el aire se quebrara. El coronel abrió los ojos con incredulidad. Luego, sin pensarlo dos veces, levantó la mano y abofeteó a Catarina tan fuerte que ella cayó contra la pared. Amara se movió sin dudarlo. «No la toque». La voz le salió como un rugido contenido durante toda una vida. Álvaro la miró con una mezcla de odio y horror. «Ah, así que también te atreves a desafiarme», dijo con los ojos ardiendo. «Sebastián, llama a los hombres». El capataz entró acompañado de 2 trabajadores. «A esta esclava, átala», ordenó el coronel. «Que todos vean lo que pasa cuando alguien se atreve a cruzar los límites». Catarina intentó interponerse. «No, Álvaro, fue mi culpa. No la castigues, por favor». Él la empujó con frialdad. «Tú te quedarás encerrada hasta que yo decida qué hacer contigo». Los hombres sujetaron a Amara. Ella luchó, pero eran 3 contra 1. La arrastraron escaleras abajo, mientras Catarina gritaba su nombre. «Amara. Amara». Y desde el otro lado de la casa, con la voz ahogada entre manos que intentaban silenciarla, Amara respondió. «No te rindas. No lo dejes ganar». Sus voces se entrelazaron hasta que la distancia las rompió. Afuera, frente a todos los esclavizados, el coronel anunció el destino de Amara. Un destino más cruel que el castigo físico. «Será vendida mañana mismo», declaró con voz helada. «A las minas». Un murmullo recorrió el patio. Todos sabían lo que eso significaba. Nadie salía vivo de allí. Amara levantó el rostro, buscando con los ojos la ventana donde sabía que Catarina la observaba. No lloró. No suplicó. Solo sostuvo su mirada una última vez.
aunque estuvieran separadas por muros de piedra. La noche cayó sobre la granja Montenegro, pero nadie dormía. El aire estaba cargado, tenso, como si la propia tierra contuviera la respiración. En la habitación del piso alto, Catarina estaba encerrada con llave. Había escuchado todo. Había visto cómo arrastraban a Amara. Había presenciado el anuncio helado del coronel, la venta a las minas. Y algo dentro de ella terminó de romperse. No quedaba ni rastro de la esposa obediente que había sido durante 15 años. No quedaba aquella mujer que caminaba en silencio para no molestar. En su lugar había alguien nuevo. Alguien que ya no tenía nada que perder. Alguien que no pensaba permitir que la persona que amaba muriera sin luchar. Durante horas, Catarina caminó por la habitación pensando en cada rincón de la hacienda, recordando cada acceso, cada llave, cada guardia, cada rutina. Conocía esa casa mejor que nadie, incluso mejor que el coronel mismo. La había vivido, la había sufrido, la había caminado miles de veces. Y recordó algo crucial. Unas semanas atrás, Amara le había enseñado entre risas cómo abrir cerraduras con objetos pequeños. Todos merecemos saber cómo abrir puertas que otros cierran, había dicho. En aquel momento había parecido un juego inocente. Ahora sería su salvación. Catarina tomó una horquilla, respiró profundo y la introdujo en la cerradura. Sus manos temblaban, pero también sabían lo que hacían. Un leve clic. Y la puerta cedió. Asomó la cabeza. El pasillo estaba vacío. El coronel seguía despierto en su oficina, bebiendo y rumiando su furia. Perfecto. Cuanto más bebía, más profundo caía en su propio sueño. Catarina bajó las escaleras como un fantasma, con los zapatos en la mano para no hacer ruido. Se deslizó hacia su habitación matrimonial y abrió la caja de caoba donde Álvaro guardaba su oro y su dinero para emergencias. Tomó todo. Monedas, billetes, no por ambición, sino porque sabía que los necesitarían para sobrevivir. Luego fue a su armario. Eligió un vestido sencillo, de algodón liso, sin adornos. Debía pasar desapercibida en la oscuridad. Debía parecer una esclavizada. O al menos no debía parecer la esposa del coronel. Salió por la puerta trasera. En la cocina, tal como esperaba, estaba Joana. La anciana siempre despertaba antes del amanecer. Joana abrió los ojos de par en par al verla entrar. ¿Qué está haciendo, señora? ¿Está loca? Catarina no perdió tiempo. Joana, ¿dónde está Amara? La anciana suspiró con resignación. En los barracones del fondo. Sebastián está vigilando con 2 hombres más. 3 hombres. Mucho. Pero no imposible. Necesito tu ayuda. Susurró Catarina. Joana la miró con una mezcla de miedo y respeto. Señora, si se enteran, usted lo perderá todo. Catarina respondió con una fuerza que sorprendió incluso a la cocinera. Ya lo perdí todo cuando se la llevaron. La anciana cerró los ojos un momento, y cedió. ¿Qué quiere que haga? Lo que siguió fue rápido, preciso, desesperado. Joana preparó café fuerte, vertió 3 tazas, y en cada una mezcló dosis generosas de láudano, un remedio líquido usado para calmar dolores. Pero que en cantidades grandes provocaba un sueño tan profundo que rozaba la inconsciencia. Llévaselos a los guardias, ordenó Catarina. Diles que el coronel quiere que se mantengan despiertos toda la noche. Joana obedeció. Cuando regresó, su voz era apenas un susurro. Se lo bebieron todo. Los 3. Solo quedaba esperar. Media hora interminable en la que el corazón de Catarina latió más fuerte que nunca. Cuando finalmente fueron a revisar, encontraron a los 3 guardias desplomados como sacos vacíos, roncando profundamente alrededor de la fogata.
Johanna sonrió por primera vez. Dios las acompañe, murmuró. Catarina tomó las llaves del cinturón de Sebastián y corrió hacia los barracones. Abrió la puerta. Amara estaba sentada en el suelo, sola, en la penumbra. Cuando vio a Catarina, por un instante pensó que estaba soñando. ¿Catarina? Vine por ti, susurró ella. Vámonos de aquí. Y por primera vez en toda la historia de la hacienda, la esperanza entró a los barracones. Con las llaves todavía temblando en su mano, Catarina tomó a Amara del brazo y las dos salieron de los barracones como sombras en medio de la oscuridad. El silencio de la noche parecía amplificarse, como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando a ver si lograrían lo imposible. Amara aún estaba incrédula. ¿Cómo lograste salir? Luego te lo explico, susurró Catarina, apurándola. Ahora debemos correr. Se dirigieron juntas hacia los establos, moviéndose pegadas a las paredes, evitando todo lugar donde el piso pudiera crujir. El camino hasta los caballos parecía eterno. Cada sonido del viento les sonaba como un posible guardia despertando. Cada sombra parecía una trampa. Llegaron finalmente a los establos. El olor a heno y madera húmeda les envolvió de inmediato. Catarina soltó un suspiro tembloroso. Rápido, toma ese, señaló a uno de los caballos más fuertes y jóvenes. Ambas sabían que solo los mejores animales podrían darles una oportunidad real. Catarina empezó a preparar uno mientras Amara ensillaba el otro con manos rápidas, recordando los tiempos en que había montado antes de ser vendida. ¿Sabes montar?, preguntó Catarina en voz baja. Lo aprendí de niña, respondió Amara. Antes de que mi vida cambiara. El silencio que siguió estaba lleno de recuerdos no dichos. Cuando los dos caballos estuvieron listos, Catarina se detuvo un instante, mirando a Amara a la luz tenue de la luna. Si vienes conmigo, no habrá vuelta atrás, dijo con voz temblorosa, pero firme. Perderás todo lo que conoces. Ya lo perdí todo cuando intentaron separarnos, respondió Amara, acercándose. Prefiero una vida corta y libre, contigo, que una vida larga sin alma. Catarina sintió que el aire se le rompía en el pecho. Amara la tomó del rostro y la besó, un beso breve pero intenso, cargado del coraje que solo nace cuando el corazón decide no rendirse. Entonces vamos, murmuró Catarina. Montaron con rapidez. Con un suave tirón en las riendas, los caballos avanzaron y salieron por la parte trasera de la hacienda, evitando la entrada principal donde aún había vigilancia. La fuga comenzó. Los cascos golpeaban la tierra con fuerza, levantando polvo y hojas secas. El viento les cortaba la cara, pero no disminuían la velocidad. Corrían no solo para sobrevivir. Corrían para recuperar la vida que les habían negado. La hacienda se quedó atrás, cada vez más pequeña, hasta desaparecer entre los árboles. Cabalgaban sin detenerse, guiadas solo por la luz pálida de la luna. Amara escuchaba todo a su alrededor, alerta por si oía voces, perros o pasos. Pero la noche estaba de su lado. Horas más tarde, cuando los caballos ya no podían más, se detuvieron junto a un arroyo. El amanecer empezaba a pintar el cielo con tonos rosados. Catarina bajó lentamente y apoyó la frente en el cuello del caballo. Lo logramos, dijo entre suspiros. Por fin, lo logramos. Amara sonrió con cautela. Escapamos, pero aún no estamos a salvo. Catarina se acercó y tomó sus manos. No me importa, susurró. Prefiero morir huyendo, que vivir encerrada sin ti. Amara la acarició con ternura. No vamos a morir. Viviremos, aunque sea paso a paso. Aunque el camino sea incierto. Pero juntas. En aquel claro escondido, iluminado por el primer rayo de sol, se abrazaron como si el mundo fuera solo de ellas. Y por un momento, lo fue.
El sol llevaba apenas unos minutos sobre el horizonte cuando un trabajador llegó corriendo hasta la oficina del coronel Álvaro Montenegro. Estaba pálido, sudando, como si hubiera visto un fantasma. Se fueron, señor, logró decir entre jadeos. El coronel levantó la mirada lentamente, como un depredador que presiente a su presa escapando. ¿Qué dijiste? La esclava y la señora no están. Los guardias del fondo no despiertan. Álvaro se levantó de golpe, volcando la silla. Salió caminando a grandes pasos hacia los barracones. Sebastián y varios hombres más lo siguieron con prisa. En el camino, Álvaro vio a los 3 guardias tirados en el suelo, roncando profundamente, ajenos al caos. Su furia subió como un fuego violento. «¡Despiértenlos!», ordenó. Pero por más agua fría que les echaron encima, por más gritos que les dieron, los hombres seguían sin reaccionar más que con balbuceos incoherentes. Joana observaba todo desde la cocina, fingiendo sorpresa, con las manos temblorosas pero los ojos firmes. Álvaro avanzó hasta los establos. Vio los lugares vacíos donde debían estar los caballos más rápidos. Vio las huellas frescas en la tierra húmeda. Vio lo imposible hecho realidad. Se escaparon. Susurró Sebastián, incapaz de ocultar el asombro. El coronel apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «Envíen a todos los hombres». «¿A todos?», rugió. «Que revisen los caminos, los ríos, las colinas. Ofrezcan una recompensa. Lo que sea necesario». La hacienda estalló en movimiento. Los jinetes salieron en todas direcciones, cruzando campos, arroyos, montes y senderos. La noticia corrió rápido por toda la región. La esposa del coronel Montenegro había huido con una esclavizada. Un escándalo que nadie había visto jamás. Algunos trabajadores ocultaron sonrisas discretas. Otros, temerosos, miraban al suelo. Pero más de uno, en silencio, deseó que ambas mujeres lograran llegar lejos. Mientras tanto, Catarina y Amara seguían avanzando. Después del primer amanecer, habían retomado el viaje en cuanto los caballos descansaron. No podían darse el lujo de detenerse demasiado. Se internaron en caminos estrechos entre la maleza, siguiendo arroyos que borraran sus rastros. Evitaban aldeas y caminos principales. Bebían agua de manantiales y se turnaban para descansar por breves momentos. A veces, Catarina se preguntaba si la marcha frenética las conduciría realmente a un lugar seguro. Pero bastaba voltear la mirada y ver a Amara cabalgando a su lado, decidida, firme, para recordarse que había algo más importante que un destino final, la libertad de estar juntas. Tras varios días, cuando el cansancio se volvió insoportable, encontraron un pequeño claro cerca de un arroyo escondido. Amara desmontó primero y ayudó a Catarina a bajar. La abrazó, sosteniéndola como quien protege algo frágil pero valioso. «Estamos lejos», susurró Amara. «Mucho más de lo que ellos imaginan». «¿Crees que nos buscarán?», preguntó Catarina, respirando con dificultad. «Sí, pero también se cansarán. El mundo es grande. Y si seguimos hacia el norte, podremos perdernos entre la gente». Catarina apoyó la cabeza en el hombro de Amara, sintiendo como su respiración se calmaba al ritmo de la de ella. En aquel refugio improvisado, rodeadas de naturaleza y silencio, las dos mujeres se permitieron por primera vez un momento de paz que no nacía del miedo, sino de la esperanza. «Si llegamos», dijo Catarina con un hilo de voz, «¿qué haremos?». «Vivir», respondió Amara con una suavidad que la estremeció. «Vivir como dos mujeres libres. Lo demás, lo iremos construyendo juntas». Catarina cerró los ojos. Por primera vez en su vida, la palabra vivir tenía sentido. Pasaron 3 semanas desde la fuga. La granja Montenegro se había convertido en un hervidero de rumores,
caos y preguntas sin respuesta. El coronel Álvaro seguía fuera de sí, enviando grupos de búsqueda cada día, ofreciendo recompensas que muchos consideraban imposibles de rechazar. Pero ningún rastro aparecía. Nada. Ni una huella. Ni un caballo extraviado. Ni una prenda caída. Era como si Catarina y Amara hubieran sido tragadas por la tierra misma. Y en un mundo donde las noticias viajaban rápido, el escándalo también se extendió. En las aldeas cercanas, la gente murmuraba. Dicen que la señora huyó con una esclava. Dicen que se amaban. Dicen que el coronel está pagando fortunas para encontrarlas. Dicen que nunca volverán. La verdad era que nadie sabía nada. Y aún así, todos tenían una versión. Algunos aseguraban que las habían atrapado en un bosque lejano, que sus cuerpos habían aparecido sin vida. Otros decían que habían llegado a un puerto y subieron a un barco rumbo a un lugar donde nadie las conociera. Pero también corría otro rumor. Uno más dulce. Uno que mucha gente repetía en voz baja, con una pequeña sonrisa. Dicen que lograron llegar al norte, a esos lugares donde viven comunidades libres, que ahí cuidan unos de otros. Mientras tanto, lejos del ruido y de las tormentas humanas, Catarina y Amara ya no eran sombras huyendo. Ahora eran dos mujeres intentando comenzar una vida desde cero. Después de días avanzando a través de montes, bosques y veredas ocultas, llegaron a un pequeño pueblo costero en el norte del país. Era un lugar humilde, lleno de pescadores y familias que vivían con lo indispensable. Nadie hacía demasiadas preguntas. Nadie se metía en la vida del otro. Cada quien cargaba sus propias historias y respetaba el silencio ajeno. Era el lugar perfecto para desaparecer. Se presentaron como primas viudas que venían del sur buscando un nuevo comienzo. El acento de Catarina, su forma de hablar y su postura elegante llamaron un poco la atención, pero la necesidad del pueblo de manos trabajadoras hizo el resto. En aquel lugar, por primera vez en sus vidas, podían respirar sin miedo. Podían caminar sin agachar la cabeza. Podían hablar sin susurrar. Catarina encontró trabajo enseñando a los niños del pueblo a leer y escribir. Nadie había visto a una mujer enseñar con tanta paciencia y dedicación. Las madres la comenzaron a buscar para que la señorita Catarina educara también a sus hijas. Amara, por su parte, demostró un talento natural para sanar. Conocía hierbas, infusiones, cuidados del cuerpo. Pronto las mujeres del pueblo acudían a ella para buscar ayuda cuando iban a dar a luz. Su hogar, una casita sencilla cerca del mar, se llenó de vida. Tuvieron gallinas que les daban huevos, un pequeño huerto a la espalda de la casa, una cabra que les ofrecía leche. Y lo más importante, tenían paz. Tenían libertad. Tenían la posibilidad de ser ellas mismas. Por las noches, se sentaban en el pequeño balcón de madera, oyendo el sonido de las olas romper contra las rocas. A veces hablaban del día. A veces se quedaban en silencio. A veces se tomaban de la mano sin miedo. No necesitaban decir que se amaban. El amor estaba en cada gesto. En cada mirada. En cada amanecer compartido. Nunca hablaban del pasado. Del coronel. De la hacienda. De lo que habían perdido. Porque comprendieron que, aunque el camino había sido duro, habían ganado algo mucho más grande. Una vida real. Los años comenzaron a pasar, suaves como las olas que acariciaban la costa del pequeño pueblo donde Catarina y Amara habían encontrado un hogar. El escándalo que había incendiado la región del sur se fue apagando con el tiempo. La vida siguió su curso, las cosechas cambiaron, los dueños de la granja Montenegro se sucedieron. Pero la historia de la señora que huyó con una esclavizada nunca desapareció del todo. Mientras tanto, en aquel rincón humilde del norte, las dos mujeres construían algo que muchos nunca lograban tener. Una vida que era verdaderamente suya.
Catarina se convirtió en una maestra querida y respetada. Los niños del pueblo la buscaban con entusiasmo, y sus familias confiaban en ella con devoción. Su manera de enseñar iba más allá de las letras, hablaba del valor de pensar, de hacerse preguntas, de mirar el mundo con curiosidad. Amara, por su parte, se hizo conocida como comadrona y sanadora. Con su conocimiento de plantas y su tacto firme y cariñoso, ayudó a traer decenas de bebés al mundo. Las mujeres del pueblo la buscaban para pedir consejo, apoyo, compañía. Se había ganado el corazón de todos. Vivían con lo necesario, sin lujos, pero con una paz tan profunda que ningún palacio podría ofrecer. Sus días se llenaban de trabajo, de risas, de pequeñas rutinas compartidas. Sus noches, de conversaciones susurradas en la penumbra del hogar, de caricias que no necesitaban esconderse. Se habían vuelto, sin decirlo, la vida entera la una de la otra. En el pueblo, la mayoría pensaba que eran primas viudas que se habían apoyado mutuamente para empezar de nuevo. Pero algunas mujeres mayores, con la intuición de quien ha vivido mucho, las miraban con una sonrisa suave. No preguntaban nada. No interrumpían. Simplemente celebraban en silencio que dos almas hubieran encontrado un refugio. Una tarde, después de una jornada larga, Amara estaba enseñando a una joven del pueblo cómo vendar una herida. Cuando la muchacha se fue, Catarina se acercó por detrás y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Cansada? Preguntó Amara. Un poco, pero feliz. Respondió Catarina. Feliz de estar aquí. Feliz de estar contigo. Amara se giró, la tomó por la cintura y apoyó su frente contra la de ella. ¿Te arrepientes de algo? Catarina miró alrededor. La casita sencilla. El huerto. Las paredes que habían pintado juntas. Las gallinas que cacareaban al fondo. El sonido eterno del mar. No perdí nada importante, respondió al fin. Cambié una jaula adornada por una vida real. Cambié el silencio por amor. Cambié la obediencia por libertad. Amara sonrió con esa sonrisa que había iluminado su vida desde el primer día. Entonces sigamos viviendo así, susurró. Exactamente así, respondió Catarina, tomándole las manos. Y así fue. Siguieron viviendo juntas durante años, décadas. Envejecieron lado a lado. Cuando una enfermó, la otra la cuidó. Cuando una partió, la otra la siguió meses después. Dicen que con el corazón cansado de extrañar. El pequeño cementerio del pueblo tiene dos cruces de madera, sencillas y discretas, colocadas una al lado de la otra. No dicen mucho. Solo llevan dos nombres. Pero para quienes conocieron la historia, tienen más significado que cualquier monumento. El tiempo siguió avanzando, pero la historia de Catarina y Amara no se perdió en el viento. Al contrario, comenzó a transformarse, a tomar forma, a pasar de boca en boca, primero en susurros, luego en relatos completos. Los niños que alguna vez aprendieron a leer con Catarina crecieron y se convirtieron en adultos que compartían con orgullo la historia de la maestra que había llegado de tierras lejanas con su prima. Las mujeres que habían sido guiadas por Amara en el nacimiento de sus hijos contaban a sus hijas que la sanadora tenía un corazón tan grande que curaba hasta el alma. Y aunque oficialmente todos repetían la versión de las primas viudas del sur, las generaciones que vinieron después empezaron a tejer una leyenda distinta. Se decía que Catarina había huido de una hacienda poderosa. Se decía que Amara había sido una esclavizada que sabía leer y pensar. Se decía que el amor entre ambas había sido tan fuerte que desafió todo lo establecido. Pero con el tiempo, como ocurre con todas las historias que se cuentan más con el corazón que con la memoria, las versiones empezaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que las dos mujeres habían muerto durante la fuga, abrazadas al caer por un barranco.
Otros decían que habían sido capturadas y condenadas por deshonra. También hubo quien afirmaba que ambas vivieron en el norte, envejeciendo juntas hasta el final de sus días. Muchos repetían que era solo un cuento para asustar a las jovencitas. Otros juraban que todo era verdad. Nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, algo permaneció intacto a través de los años. Aquella vieja granja Montenegro. La hacienda cambió de dueños muchas veces. Fue dividida, vendida, reconstruida en partes. Pero había un sitio donde nadie quería entrar al caer la noche. El antiguo cuarto de costura. La gente del lugar aseguraba que, cuando la luna estaba alta y el viento soplaba desde el norte, podían escucharse risas suaves dentro de esas paredes viejas. Risas de mujeres, livianas, como si compartieran un secreto. También decían que se oían susurros. Charlas íntimas. El roce de telas de algodón y seda. Como si dos mujeres bordaran juntas en la penumbra. Y había más. En noches especiales, cuando el viento pasaba por los jardines abandonados, algunos vecinos aseguraban que veían dos figuras femeninas caminando de la mano entre las sombras. Una vestida con un tejido fino. La otra con un vestido sencillo. Ambas sonriendo. Ambas libres. Lo que fuera que la gente creía ver no generaba miedo, sino una extraña sensación de ternura y nostalgia. La historia de Catarina y Amara terminó convirtiéndose en parte del folclore local. Las madres la contaban a sus hijas. Los abuelos a sus nietos. Siempre en voz baja, con mezcla de asombro y respeto. Para algunos, era una advertencia. Para otros, un ejemplo de valor. Pero para quienes escuchaban con el corazón abierto, solo era la historia de dos mujeres que se habían atrevido a elegir el amor por encima de todo. Aun cuando el precio de esa libertad fuera perderlo todo. Porque, generación tras generación, algo quedó claro. Algunas historias no mueren. Algunas historias no se borran. Algunas historias resisten incluso al tiempo. Con los años, la historia de Catarina y Amara dejó de ser simplemente un escándalo olvidado o un rumor perdido entre generaciones. Se transformó en algo mucho más profundo. Mucho más poderoso. Pasó a ser un recordatorio. Un testimonio. Una muestra silenciosa de que incluso en los tiempos más oscuros, en las situaciones más injustas, y bajo estructuras donde la libertad parecía imposible, había almas dispuestas a arriesgarlo todo por una chispa de verdad. En los alrededores de la vieja granja Montenegro, muchos evitaban pasar cerca del antiguo cuarto de costura. No por miedo, sino por respeto. Decían que, a veces, se escuchaban risas que no pertenecían a este mundo. Y pasos suaves que recorrían el piso de madera, como si dos mujeres siguieran bordando historias que jamás pudieron contar en vida. El viento llevaba susurros. Las paredes guardaban memorias. Los jardines tenían la sensación de haber sido testigos de algo tan íntimo y tan fuerte que ninguna persona pudo borrarlo. Y así, con el tiempo, la historia dejó de ser una noticia y se convirtió en leyenda. Una leyenda que hablaba de amor auténtico. De libertad conquistada. De valentía silenciosa. De decisiones que se toman no con la cabeza, sino con el alma. Porque Catarina y Amara no solo huyeron de una hacienda. Huyeron de una vida que no era suya. Huyeron de un destino impuesto. Huyeron para existir como realmente eran, aunque el precio fuera altísimo, aunque los caminos fueran inciertos, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Y esa decisión, por breve que haya sido su libertad en la tierra, las volvió eternas en la memoria de quienes contaron su historia después. En el pequeño pueblo donde vivieron sus últimos años, dos cruces de madera descansan una al lado de la otra. Sin adornos. Sin explicaciones. Solo sus nombres, escritos con sencillez y amor. Los visitantes que llegan a ese cementerio humilde no saben la historia completa.
No conocen el peso de cada lágrima, ni el valor de cada paso que dieron. Pero quienes sí escucharon la leyenda, entienden que esas dos piezas de madera representan mucho más que una tumba. Representan el derecho a elegir la propia vida. Representan la lucha contra el silencio. Representan un amor que desafió a un mundo entero. Y tal vez, al final, eso es lo más importante. Que cuando las almas se encuentran, cuando el corazón reconoce al suyo, ninguna norma, ningún poder, ningún miedo puede romper lo que nace desde adentro. Es por eso que, generación tras generación, la gente sigue contando la historia de Catarina y Amara, porque es una historia que recuerda algo esencial. Que la libertad, incluso cuando dura un instante, vale más que toda una vida vivida en cadenas. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar, sentir o recordar lo valioso que es elegir la libertad, te invito a quedarte en este canal. Aquí compartimos relatos que honran la dignidad humana, el coraje, y esas decisiones invisibles que cambian destinos para siempre. Tu me gusta y tu suscripción no solo apoyan al canal. Son la forma de decir que quieres más historias que hablen al corazón.